Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias al doctor David Barquín por aceptar dar esta conferencia. Es un profesor distinguido y eso es, además del calificativo, no es el título que tiene en el Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco. Es investigador emérito del SNI y estudió su licenciatura en Economía en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y la maestría y el doctorado en Economía en la Universidad de Yale. Ha ganado varios premios, y entre ellos el Premio Nacional de Economía Política, y esta recuerdo que es una plática para todas las áreas. Le cedo la palabra a Antusa y a Paola. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Paola de León. Soy estudiante de la carrera de Bioingeniería en la Universidad Autónoma de Baja California, en la ciudad de Ensenada. Mi pregunta para usted, doctor, es: ¿qué retos ha tenido al colaborar con comunidades indígenas y campesinas en impulsar el manejo de los recursos regionales? Está apagada su micrófono, doctor. Sí. ¿Repites tu pregunta, Paola? Claro que sí, doctor. Se la repito. Mi pregunta fue: ¿cuál fue el reto que tuvo al colaborar con comunidades indígenas y campesinas para impulsar el manejo sustentable de recursos regionales? ¿Cuál fue el reto? Pues no fue un reto, fue un privilegio que las comunidades me acogieron. Yo tengo 60 años aquí en México y pues yo me caí con los pies bien plantados en una comunidad purépecha en 1962. Y desde aquel entonces he trabajado y reconocido la extraordinaria capacidad y potencial de las comunidades para participar y de hecho contribuir al progreso de México. Desgraciadamente, esta visión es una visión no compartida por demasiadas personas en nuestro país, y como consecuencia ha habido un enorme surgimiento de divisiones de clase, de divisiones de razas y divisiones regionales que han marginado estas poblaciones. Me imagino fue una muy bonita experiencia, doctor. Muchas gracias por responder la pregunta. Cedo la palabra a mi compañera Antusa. Hola, muy buenas tardes, compañeros. Yo soy Antusa Daniela Quintero Mata, del quinto semestre de Biología en la Universidad de Guadalajara. Mi pregunta para usted, doctor, es: ¿qué le resultó más complicado o de qué lugar siente que aprendió más? ¿De hacer su primer doctorado en Yale en el 66 o escribir su libro de la protesta a la propuesta, 50 años imaginando y construyendo el futuro? Mira, a mí me gusta caracterizar mi formación como yo me recibí. Yo fui escolarizado en Estados Unidos, pero yo fui educado en América Latina. Y sobre todo con la extraordinaria riqueza de los pueblos. El libro de la protesta, la propuesta, es una compilación precisamente de estas experiencias donde
hago la transición de creer que se puede en la academia dar respuestas a aprender que en las comunidades nos pueden formular soluciones a superar los enormes retos y la crisis que confrontamos en este momento. Desgraciadamente, una parte muy, muy importante de la academia mexicana, de la academia formal mundial, no reconoce la extraordinaria capacidad de los pueblos originarios y los campesinos y los trabajadores de enseñarnos cómo enfrentar y resolver problemas, los problemas candentes de nuestra sociedad. Y nos enseñan en la academia la ilusión de que las teorías coloniales y las epistemologías del norte atlántico quizás sean mucho más valiosas que las enseñanzas del sur de este mundo. Y nosotros en nuestros trabajos estamos aprendiendo y estamos viendo la necesidad de descolonizar, decolonizar el conocimiento y buscar otros tipos de epistemologías, como ustedes verán quizás en la presentación formal. Ok, muchas gracias por su respuesta, doctor. Y podemos continuar con la presentación. ¿Ya empiezo? Sí, doctor. Muy bien. Quiero enfatizar porque la importancia de este título y quisiera retarles a todos ustedes de realmente reflexionar qué quiere decir la sociedad en que vives, qué quiere decir la sociedad capitalista en que estás formándote y cómo podría ser mejor el mundo. ¿Es posible? ¿Cómo se construiría una sociedad postcapitalista? ¿Y cuáles son los conocimientos del pasado que nos permitiría realmente ser mejor preparado para avanzar hacia el futuro? Esto es el meollo de mi presentación. Entonces, yo empiezo con la pregunta que se ha planteado en México, se ha planteado mucho en México. Los campesinos son importantes, los proletarios los trabajadores son importantes. ¿Qué aportación podrían hacer para nuestro bienestar y para ayudarse a ellos mismos a superar los tremendos obstáculos y las divisiones que existen en México hoy? Hace 50 años había un debate aquí en México, un debate muy, muy importante, que decía que los campesinos estaban condenados a desaparecer. Era un momento en México cuando había mucho optimismo sobre la posibilidad de construir un mundo con base en industrialización, un mundo en que el consumo iba a ser el motor
para el desarrollo y el bienestar de los pueblos. Y yo les pregunto ahora, les planteo hoy en día las contradicciones de esto. Porque hoy en día hay estos grupos de población que la política económica de los últimos 40, 50 años ha sido extraordinariamente discriminatorio contra la gente, y hoy en día tenemos más pobres, hoy en día tenemos más desigualdad, hoy en día tenemos un proceso de degradación económica, ambiental, y tenemos una sociedad más dividida que jamás en la historia en la historia reciente desde la Revolución de México. Entonces, lo que yo quiero sugerirles, lo que quiero proponerles de reflexionar es cómo podríamos pensar que la mitad de la población mexicana debe ser relegada, marginada. No es posible que de hecho tienen algunas de las respuestas centrales para el futuro de México. ¿Y dónde están estas personas? Son, como dice aquí, productores, jornaleros, indígenas, agricultores, son constructores, son obreros en muchas partes y viven en zonas rurales, viven en plantaciones, están de trabajadores, muchos en condiciones muy malas, de los monocultivos en la agroindustria en el norte del país, que está arruinando su cultivo, su salud, y envenenando los acuíferos. Son las agroindustrias, pero también están en comunidades urbanas. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿podemos darnos el lujo? Les planteo esta pregunta. ¿Podemos darnos el lujo como país, como sociedad, y ustedes como estudiantes, de hacer caso omiso de sus conocimientos y la extraordinaria riqueza natural que muchas de estas poblaciones están protegiendo? Lo realmente llamativo de estas personas, lo realmente importante, es que muchas de estas personas están proponiendo otro modelo de sociedad, otros modelos de sociedad. Y quiero enfatizar el hecho de que estoy hablando en lo plural de esto, porque estas poblaciones no son homogéneas, no tienen una sociedad, una sola sociedad. Los grupos en el norte del país, los grupos que tenemos, que están en Sonora, los grupos que están en Chihuahua, los grupos que están en Baja California Norte, en Baja California Sur, son muy diferentes que los Wixárika, que los Cora, los ñañú, los zapotecos, los mixtecos, los mijes, los purépechas, los mayas. ¿Y cuántos grupos de mayas hay? Una de las cosas muy importantes de muchas de estas poblaciones es la extraordinaria diferencia que ellos tienen
con la naturaleza. Muchas de estas sociedades, estas comunidades, están comprometidas, pero completamente comprometidas con proteger y enriquecer sus entornos naturales. Y a diferencia de la mayor parte de ustedes, muchas de estas comunidades, casi todas, están en forma colectiva. Viven en comunidades donde el individuo hace rico sus conocimientos, su individualidad dentro del concepto, dentro del compromiso con mantener fuerte a su comunidad. Y yo quiero insistir, es extraordinariamente importante. Para los que están en ciencias sociales, muchos de ustedes han leído sobre el contrato social. El contrato social que hemos heredado de Europa del siglo XVII, XVIII, y que fue la base de la Revolución Francesa, es un contrato social donde el individuo se trabaja, se esmera como individuo, pero debe su lealtad al Estado-nación. Mientras que estoy hablando de otras sociedades donde los individuos son miembros de comunidades y dependen por su riqueza, por su desarrollo en la fuerza de la comunidad. Les puedo recomendar como una lectura el filósofo mexicano que desgraciadamente murió hace unos pocos años, Luis Villoro, uno de los grandes filósofos que haya explicado este concepto de justicia social. Y para hablar un poco de esto, yo quisiera invitarles a reflexionar sobre cuál es la diferencia entre su forma de ver el mundo y la forma del México profundo. México profundo es el título de un libro del antropólogo Guillermo Bonfil Batalla. Él escribió hace 35 años, él escribió un libro muy, muy bonito que se llama México Profundo. Se lo recomiendo mucho. Y les invito a pensar, muchos de ustedes fueron introducidos, pero no leyeron con mucho cuidado el libro de los Maya Quiché que se llama El Popol Vuh. El Popol Vuh es una versión escrita de la tradición oral entre los pueblos maya. Y una de las cosas muy importantes del Popol Vuh es la visión de la creación de la humanidad. La humanidad surge de la naturaleza. No sé, espero que varios de ustedes se habrán leído algo del Popol Vuh y saben que el hombre y la mujer juntos fueron creados y moldeados por los dioses del maíz. Fueron creados después de muchos intentos de los dioses en la historia maya de tratar de crear la humanidad a través de lodos, a través de agua, a través de piedra. Finalmente los pudieron moldear con base en el maíz. Y eso es muy, muy importante. Yo les invito a reflexionar con eso frente a la historia de la creación en la Biblia judeo-cristiana, en el primer tomo de la Biblia, del Viejo Testamento, donde la humanidad está creado en el jardín del Edén. ¿Y qué pasa?
qué pasa allá en el jardín del Edén. Comen de la fruta prohibida, que es una metáfora por la ley de la naturaleza. Y como consecuencia de esta violación de la ley de la naturaleza, están expulsados de la ley de la naturaleza. Qué diferentes visiones de la creación. Y esto refleja diferentes cosmovisiones que son extraordinariamente importantes. Y esto refleja algo diferente de las comunidades. Una cosa muy, muy importante. Porque las comunidades en este momento entonces no pueden aceptar las reglas desde arriba. Porque tienen una visión de que su responsabilidad es al planeta, no a los poderes terrenales. Aquí tenemos una visión, la tapa de una revista que explica, que presenta una serie de palabras para preguntarnos a nosotros cuál es la forma de ver nuestra relación con la naturaleza. Y varios de ustedes a lo mejor han oído de la expresión la Pachamama, que es una expresión que viene del mundo andino. Y esto viene de una idea andina inca aymara del Sumac Causay, que es el buen vivir recuperando el sentido de la vida. Entonces, nosotros tenemos que pensar muy cuidadosamente en cómo transformar nuestra relación con la naturaleza. Y tenemos realmente que cuestionar nuestra relación con el mercado, porque el mercado en este momento no está creando bienestar, empleo, salud, solidaria y mucho menos equilibrio ambiental. Tenemos un enorme problema en México de degradación ambiental y las políticas y las formas en que muchos de ustedes se están educando, se están capacitando en este momento, son formas que no ponen énfasis en proteger y enriquecer el equilibrio ambiental y a fijar en la biodiversidad. Yo quiero introducirles en este momento un concepto que los biólogos llaman rizomas, que es la extraordinaria red de interrelaciones de raíces subterráneas que da vida a las plantas. Y no hay nada más ilustrativo de este extraordinario equilibrio entre la naturaleza y la sociedad, que es la milpa mexicana, que es un invento social. Es un invento social que tiene sus orígenes quizás hace 5,000 años. ¿Cuántos de ustedes están conscientes que el maíz no ocurre en la naturaleza? El maíz fue inventado hace quizás 8,000 años. Fue inventado por científicos mexicanos precoloniales, de los pueblos indígenas originarios de nuestro país. Y el maíz, sin embargo, no crece solo. El maíz crece cuando está en la milpa,
crece con base en una interrelación extraordinariamente rica con el frijol. El frijol que extrae nitrógeno del aire y lo lleva a sus raíces, y allá el nitrógeno es el alimento, es parte del alimento que el maíz, la planta del maíz extrae para alimentarse, enriquecerse y produce estas mazorcas. Y se siembran con la milpa muchas otras cosas. Uno de los más comunes es la calabaza, que nos da preciosas flores de calabaza. La calabaza tiene otra ventaja, porque las hojas de la calabaza dan una protección al suelo, protege la humedad. Y todo eso produce una extraordinaria riqueza que hacía que los pueblos precoloniales eran entre los pueblos mesoamericanos, eran entre los pueblos más ricos, mucho más ricos, mucho mejor nutridos que muchos de los pueblos en todo el resto del mundo, ciertamente mucho mejor nutridos que los campesinos y los aristócratas de Europa. Por supuesto, he dejado fuera en esta descripción original de otro manjar de la milpa mexicana, el huitlacoche. El huitlacoche, un hongo que aparece en ciertas de las mazorcas, es un hongo que se desarrolla en las mazorcas tiernas y da un extraordinario y contribuye a un equilibrio muy, muy culinario. Yo espero que muchos de ustedes han disfrutado de la huitlacoche como parte esencial de la cocina mexicana. Yo les quiero invitar a reflexionar sobre esto, y Víctor y Paola, y ¿quién es la otra anfitriona? Antusa. Altusa, sugirieron que tomamos un pequeño receso en este momento para dar oportunidad a los oyentes a hacer preguntas. Sí, perdón, tenía un poquito de pruebas con la conexión, pero aquí estoy. Nuestro compañero Daniel Viveros, estudiante de medicina en la Universidad Autónoma de Estado de México, pregunta: ¿qué clase de riesgo presenta exponer a las comunidades indígenas a los procesos de globalización que se viven en las grandes urbes? Bueno, es una excelente pregunta, y voy a abordar esto en parte en la segunda parte de mi presentación, pero una de las cosas muy importantes la respuesta a esto está en el título de esta ponencia. Estos pueblos están construyendo sus propias sociedades postcapitalistas. Están buscando crear sociedades al margen de las grandes urbes. Y aunque muchos de sus individuos vienen a las ciudades a trabajar o quizás a comerciar, a intercambiar sus productos, una gran parte de ellos se mantienen en las sociedades que están regados por todas partes del país, tratando de defender sus ecosistemas y tratando de mantenerse ajenos a la dinámica de una proletarianización que es esclavizante. ¿Otro?
Por el momento son todas las preguntas que tenemos, doctor, pero en la siguiente parte, si hay más, le damos a saber. Ok. Bueno, empezamos esta segunda parte con una lista de 5 principios básicos de la comunalidad. Quiero insistir, comunalidad es una es una doctrina, es una forma de tratar de explicar a nosotros la visión, la cosmovisión de varios de los pueblos oaxaqueños, sobre todo zapotecos y mijes. Y a través de nuestra colaboración con estas comunidades, hemos visto que la comunalidad engloba estos 5 principios básicos para crear y fortalecer comunidad, para generar nuevas comunidades y fortalecerlas. Tenemos por un lado la autonomía. La autonomía es extraordinariamente importante y ha sido ahora integrado en la Constitución mexicana en el artículo 4 y está llevando muchas comunidades a pedir el uso de la aplicación de sus procesos de usos y costumbres. La solidaridad social implica que estas comunidades están están construyendo alianzas entre ellas con base en lazos de ayuda mutua, creando en la sociedad la rizoma de que hablé, que es parte integral de lo que es la milpa mexicana. Las comunidades tratan en la medida que sea posible de ser autosuficientes. Autosuficientes en capacidad de construir sus propias viviendas, en cuidar, asegurar la salud, promover la educación de sus pueblos, traer a la época actual algunas de las herencias y las tradiciones del pasado. Pero no se puede ser autosuficiente en todo y por eso se tienen que diversificar sus productos y algunas de estas comunidades están produciendo entre los productos más ricos y más diversificados y muy cotizados. Puedo hablar del café campesino mexicano orgánico, muy importante. Puedo hablar del cacao. Puedo hablar de pimienta. Puedo hablar de los centenares de variedades de jitomate. Puedo hablar de muchos productos de estas comunidades que están llegando a los mercados y muchas veces sabemos que estos productos son mucho más sabrosos que los productos agroindustriales que llegan del central de abasto. Pero muy importante también es que todos estos principios están encuadrados dentro de un proceso de manejo sustentable del entorno, manejo sustentable del patrimonio natural. Estos son los elementos de esta doctrina y si a algunos de ustedes les interesa conocer más, les sugiero que busquen un libro sobre qué se llama. ¿Qué es eso que se llama la comunalidad? Está en el internet. Las comunidades están comprometidos con crear planes locales de bienestar a través de promover la vida colectiva, organizar socialmente las actividades productivas, asegurar, y piénsalo bien, las necesidades sociales, educación y salud. ¿Cuántas personas que no están en estas comunidades
y que están entre los pobres urbanos, no están separados de la posibilidad de una buena educación y, por supuesto, de cuidado de salud. Las comunidades están tratando de conservar y fortalecer sus herencias culturales. Piensa en cuáles son algunas de estas herencias culturales que ustedes conocen y que ustedes aprecian. Puedo hablar de muchos de ellos. El Día de los Muertos, la Guelaguetza, muchos otros días muy importantes, muchas otras fiestas muy importantes que atesoramos y disfrutamos. Pero también están involucrados en una cosa muy importante y en este momento muy candente en la sociedad mexicana: la defensa del territorio. La defensa del territorio es en este momento un gran problema porque la comunidad internacional, la comunidad capitalista, está tratando de tomar muchos de estos terrenos, mucho de esta herencia natural y convertirlo en minas. Uno puede preguntar, ¿dónde está el beneficio de las minas? ¿Y por qué es que las minas, la gran parte de las mineras mexicanas, la gran parte de las mineras en México son de propiedad extranjera? ¿Y cuáles son los beneficios que nos dejan de bienestar para el país? Quiero introducir en este momento para ustedes, algunos de ustedes conocerán el término, pero para los que no, el concepto muy importante del metabolismo social. Hoy en día tenemos un grave problema. No tenemos un mecanismo equilibrado de relacionar el proceso de extracción y uso de la naturaleza con asegurar que a través de su tránsito por la sociedad humana, la sociedad mexicana, que los desechos están tratados en una forma adecuada, responsable, y como consecuencia tenemos un extraordinario proceso muy acelerado de degradación, de crisis ambiental, y una de las formas más intensas de esto es el cambio climático, que está particularmente agudo y se está prediciendo que se va a agudizar en los tiempos venideros. Entonces, la pregunta, el punto final, formal de esto es cómo aprovechamos los conocimientos y la dinámica de estas comunidades que están uniéndose en redes nacionales e internacionales para fortalecerse y asegurar su vida colectiva. ¿Y cómo podemos aprender de esto? Nosotros en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, tenemos el proyecto Fortaleciendo la Tradición Innovando. Entonces, lo que nosotros hacemos en la universidad es buscar formas cómo podemos, como universitarios, colaborar con las comunidades y introducir
innovaciones que permiten a las comunidades producir mejor, pero sin transformar sus estructuras sociales, enriquecerlos y, como dice en esta transparencia, reparar las fracturas metabólicas y reconstruir un nuevo metabolismo socioecológico. Este es el punto medular de nuestro trabajo como académicos en la UAM y con mis estudiantes en varias universidades a lo largo y ancho de nuestro país. Yo presento la tapa de este libro porque quiero explicar, quiero reflexionar. Este libro que se llama Mezcaya es una discusión de la tradición y la cultura del mezcal en el estado de Michoacán. El estado es donde yo estoy hablando en este momento, porque los productores de mezcal, muchos de los productores de mezcal aquí en Michoacán están comprometidos con proteger sus bosques de agave, están comprometidos con producir un mezcal que no destruye su medio ambiente y en la producción fortalecer sus comunidades y asegurar la buena alimentación y el buen desarrollo de las redes entre todos los mezcaleros en la región y ahora en 27 estados de la República. Este libro fue publicado por la UAM Xochimilco y es un libro muy interesante de cómo explica, porque lo explica en voz de los propios productores, con una amplia colección de fotografías muy interesantes. Ahora voy a explicar. Ustedes me paran si quieren que tomamos otro minuto o tú para otras preguntas. Simplemente me lo dicen, por favor. Pero hay muchas experiencias mexicanas. Yo decidí escoger algunos de ellos, algunas de estas experiencias, para darles una idea, porque muchos creen que lo que yo estoy hablando es una parte muy marginal de la sociedad mexicana. Es una parte irrelevante. Pero yo les invito a reflexionar que el Congreso Nacional Indigenista tiene 25 millones de miembros. Hay 68 idiomas que todavía se hablan en nuestro país. Hay centenares de etnias en todo el país. El mejor conocido de los grupos que están construyendo sus mundos, sus nuevos mundos, es el mundo zapatista, donde hay quizás 500,000 de personas trabajando en un enorme territorio más grande que el país de Holanda. Y en los 25, 26 años que han tenido desde el levantamiento de 1994, han mejorado la alimentación, han asegurado la educación, han instalado un sistema de salud extraordinario, que es muy importante para explicar cómo para ilustrar la posibilidad que un pueblo, organizándose a sí mismo, es capaz de confrontar y contradecir la dinámica que está pasando en gran parte del resto del país en el último cuarto de siglo.
Los próximos dos títulos, El campo no aguanta más y Sin maíz no país, es muy, muy importante porque son grupos que están defendiendo la producción del maíz blanco. El maíz blanco que es la base de una producción y una buena nutrición. A diferencia del maíz amarillo que se importa al país y que proviene de tecnologías biotecnológicas que no tienen las mismas cualidades nutricionales que el maíz blanco. No tengo tiempo de explicar eso en este momento, pero hay 6 millones de campesinos mexicanos que están involucrados en este momento en producir maíz blanco, en producir otros productos en condiciones de muy precarias condiciones frente a la agricultura agroindustrial, pero han hecho que el país sigue autosuficiente en maíz blanco, aunque importamos enormes cantidades de maíz amarillo. Hay un grupo de pueblos en la Sierra Norte de Puebla que se llama Tosepan, que reúne más de 100 cooperativas. Se formó hace 43 años. Quiero invitarles a reflexionar. Un grupo indígena en la Sierra Norte de Puebla, que muchos de ustedes no han oído de él, que reúne 40,000 familias, casi 200,000 personas, y que han logrado en este tiempo mejorar la calidad de vida, asegurar la educación, avanzar con su propio cuidado de salud. Y es realmente un ejemplo extraordinario porque están produciendo café, están produciendo pimienta para venta afuera, pero más importante, están asegurando un continuo mejoramiento en la calidad de su vida. Hay el ejemplo de la comunidad de Oaxaca de que les hablé, y hay una comunidad que en 2011 levantó contra la criminalidad, contra los depredadores, los criminales que estaban cortando sus bosques, y se crearon en la meseta purépecha de Michoacán un pueblo con liderazgo original de mujeres que pusieron sus cuerpos frente a los criminales y crearon en los últimos 10 años una dinámica muy, muy importante de autonomía, de protección de sus bosques, y han construido, por cierto, uno de los reservorios más importantes de agua de lluvia, de colección de agua de lluvia, que está asegurando la salud de sus bosques y el agua para sus comunidades. Esta foto es una foto de la delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que recién aterrizó en Portugal y ahora está en Galicia para un viaje para profundizar la solidaridad internacional con los decenas de comunidades europeas que están ansiosamente queriendo saber más de lo que está pasando en México. Imagínate, se fueron en un barco velero y se fueron a atravesar todo el océano Atlántico en este extraordinario aventura que está provocando encabezados
en todos los medios de noticieros de Europa. Mientras tanto, sabemos muy poco de esto aquí en México. Doctor, disculpe la Sí. interrupción. Sí. Tenemos algunas preguntas en el chat. Queríamos ver si creía prudente contestar unas dos y las demás dejarlas para el final, o seguimos y dejamos todas para después. No, déjeme simplemente explicar esta foto y después vamos. Esta foto es una foto tomada de un dron de unas granjas porcinas en la península de Yucatán que fueron instalados allá para producir carne de puerco, para producir puercos, para exportar a China. Pero ninguna de estas instalaciones tiene manera de cuidar a las excretas, a todos los desechos que producen los puercos, y estaba contaminando desde 2012, estaba contaminando al acuífero de que depende toda la población de la península de Yucatán. Desde 2012, las comunidades mayas estaban tratando de lograr que el gobierno implemente la legislación mexicana ambiental, y finalmente, hace unos cuantos meses, unas cuantas semanas, la Corte Suprema de nuestro país decidió que estas granjas porcinas son ilegales y tendrán que cerrarse y tendrán que colaborar en la rehabilitación del ambiente y del acuífero en Yucatán. Lo realmente importante de eso es, con eso termino esta parte. Piénsalo bien. Los pueblos mayas empezaron su lucha en 2012 y afortunadamente en 2021 finalmente lograron un acuerdo con la parte judicial de nuestro país para darles la razón. Muy bien, te doy la voz para unas preguntas. Muchas gracias, doctor. Nuevamente disculpe la interrupción. Tenemos una pregunta del compañero Daniel Cornejo, estudiante de la Universidad de Guadalajara, estudió la carrera de biología, va en octavo semestre. Dice: ¿qué pasa cuando las personas de las comunidades no quieren estar en contacto con el mundo globalizado? ¿Se puede medir o generar conocimientos acerca de esta manera externa? ¿Cuál es la segunda parte de la pregunta? ¿Pueden qué? La segunda parte de la pregunta dice, y en otra pregunta es, ¿qué pasa en el caso de algunas comunidades de Brasil que no tienen una palabra propia para lo que el desarrollo, esto también está jugando un papel en este sentido de desarrollo económico? Bueno, pero en la primera pregunta, ¿cuál era la segunda parte de la pregunta? ¿Se puede medir o generar conocimiento acerca de esta manera externa? Mira, y el segundo es sobre Brasil, ¿verdad? Correcto. Sí. Una de las cosas que estamos viendo es que más y más personas que están en estas comunidades y mucha gente que están fuera de las comunidades, algunos están regresando porque las comunidades ofrecen una mejor calidad de vida, una mejor cultura. Están ofreciendo una forma mucho más equilibrada de vivir. Y sí, algunas de esas comunidades están en un proceso extraordinariamente intenso de conflicto con el Estado, porque el Estado tiene una idea de promover granjas porcícolas, de promover
proyectos de desarrollo, pero el desarrollo globalizado que contamina a los entornos de las comunidades. Yo quiero insistir, quizás es muy importante, yo di antes unas ideas de números de personas, pero estas comunidades en México ocupan la tercera parte del territorio nacional y su gran lucha en este momento es defender este territorio y proteger las aguas que están siendo controladas por los grandes corporaciones y los grandes consorcios económicos. Yo les pongo a pensar, ¿cuántos de ustedes están conscientes de que cada vez que toman agua embotellada, están enriqueciendo una compañía que está tomando agua probablemente de una forma irregular de las comunidades? ¿Y por qué hay enormes problemas de agua en las ciudades, mientras que los grandes consorcios tienen acceso ilimitado al agua? Ese es un problema enorme. En Brasil, el problema es muy grave, porque tenemos tenemos es mucho decir. Ellos tienen un gobierno que está tratando de vender el gran zona de Amazonas para distintos proyectos agroindustriales y están marginando a muchos pueblos indígenas. Entonces tú tienes en Brasil un enorme conflicto social y lo más probable es que no tan lejos del futuro, tú vas a tener el movimiento político que va a desplazar a Jair Bolsonaro y poner otro tipo de gobierno de vuelta en el Brasil. ¿Otras preguntas? Hola. Hola. Sí. La va a ser mi compañera Anula. ¿Te encuentras aquí? Nuestro compañero Martín Aguirre de la Universidad Autónoma de Sinaloa, estudia Desarrollo Empresarial y Negocios, pregunta, ¿qué pasaría si los campesinos llegaran a extinguirse? ¿Afectaría la economía en el país? ¿Cómo y de qué manera? Y de antemano le agradece su respuesta. Mira, las comunidades indígenas tienen una historia mucho más larga que la historia de la llegada de los españoles. Lo que es realmente llamativo es la forma en su actual fortalecimiento e capacidad de insistir en su herencia histórica. Y ahora están encontrando apoyo en diversos tipos de movimientos y leyes internacionales que se han incorporado a la Constitución mexicana. Así es que yo no creo, a diferencia del compañero que hizo la pregunta, no creo que el problema es si se van a extinguir. El problema es si ustedes que están viviendo en el mundo urbanizado, en el mundo globalizado, van a reconocer la extraordinaria contribución a estos pueblos y van a aprender de ellos y quizás considerar formas de usar su educación, de usar su formación para hacer cosas complementarias a lo que es los planes y las cosmovisiones de estos pueblos. ¿Ya? Sí, muchas gracias por la
la respuesta y continuaremos con la sesión de preguntas al final de la exposición. ¿Le Muy parece? bien. Gracias. Continuando con los nuevos mundos que están en construcción y hablando del proyecto en el cual yo he estado involucrado desde hace 30 años, que es fortaleciendo la tradición a través de la innovación. Les voy a dar estos 3 ejemplos. Un proyecto nuestro tiene que ver con la producción de huevos enriquecidos con omega 3 usando verdolaga que muchos mexicanos no aprecian su valor, pero es la planta que tiene mucho omega 3 y lo damos es mucho. Las campesinas dan a comer la verdolaga como parte de su dieta a gallinas para enriquecer la yema de los huevos para que estén enriquecidos con omega 3, que muchos de ustedes sabrán que es un ácido graso muy importante para la nutrición humana. Otro proyecto en que estamos impulsando en este momento tiene que ver con el algodón. A lo mejor ustedes no se dan cuenta que el algodón nació en México y hace 3,500 años por lo menos, los pueblos precoloniales estaban cultivando el algodón y usando el algodón como una fibra para hacer extraordinarias prendas y extraordinarias usos del algodón para vestir, tiñéndolo con colores naturales. Y una de las cosas que quizás como un campesina me dijo hace algunos años, me dijo, el algodón no nació blanco. En México hay 43 colores de algodón que actualmente se cultiva en México. Y es muy diferente que el algodón blanco, que es genéticamente modificado y usa muchos agroquímicos venenosos como el glifosato. Y es un producto que envenena a los trabajadores y a los acuíferos. Nosotros estamos promoviendo la producción de algodón nativo y el uso de esto, porque el algodón nativo con esta variedad de colores es muy rico en su uso, porque se puede intercalar con distintos tipos de productos alimenticios. Y el tercer proyecto en que estamos metidos es de colaborar y fortalecer el manejo forestal de las comunidades mexicanas. La cuarta parte del territorio mexicano está cubierto por bosques y los campesinos que tienen áreas forestales bajo su comando, bajo su cuidado, están considerados entre los mejores manejadores de los bosques en el mundo. Quiero insistir, en el mundo, porque están promoviendo la biodiversidad en los bosques, están promoviendo el cuidado de los suelos y están promoviendo la capacidad de los bosques mexicanos para contribuir a reducir ciertas de las presiones de cambio climático. Nosotros tenemos otros proyectos. La morera es un árbol que produce una fruta muy rica, pero también sus hojas son buenos como alimento
ganadero y muy importante, también sus hojas son el alimento para el gusano de la seda. Y México en el siglo XIX era un centro de producción de seda y nosotros estamos tratando de recuperar eso. En los 90 empezamos un proyecto de alimentar puercos de traspatio, no puercos finos, puercos no en las grandes granjas, sino en pequeña escala, con los desechos de la industria aguacatera. Y estos puercos, descubrimos, producen carne de puerco bajo en colesterol. Entonces, eso lo está produciendo comunidades purépechas, alimentando con los desechos de las granjas, de las huertas aguacateros. En la Sierra Mije hay producción de una variedad de maíz muy importante que los campesinos han desarrollado durante siglos, que es un maíz que fije nitrógeno. Y eso es muy importante, porque este maíz, si puede fijar nitrógeno, entonces no va a necesitar fertilizantes artificiales. Y como consecuencia, va a requerir menos insumos que son contaminantes. Estamos también trabajando con comunidades para asegurar de mantener sus dietas tradicionales, su nutrición, y evitar la comida chatarra que supongo que demasiados de ustedes todavía consumen. Y otros proyectos tienen que ver con la gestión del agua y un diálogo de saberes entre los conocimientos tradicionales y los conocimientos modernos sobre la gestión del agua. Esta foto es una foto de un grupo de estudiantes nuestros trabajando en la Sierra Mije, que tiene que ver, está en la Sierra Juárez de Oaxaca, donde estamos con una comunidad que está explicando cómo el manejo forestal debe ser compartido con otras comunidades. Esta es una foto de 1581 de cómo esta variedad de maíz en la foto a la derecha está produciendo raíces, pero raíces áreas que captan el nitrógeno y lo mandan a los suelos a través de los rizomas para alimentar el maíz y los otros cultivos. Este producto, descrito en 1581, ha venido desarrollándose por los campesinos, muy importante. Y en estos 500 años, ¿qué ha pasado? El maíz olotón, que es la variedad en la Sierra Mije, es uno de los más apreciados en el mundo. No tengo tiempo de entrar en todos los detalles en este momento. Aquí es un ejemplo para mí muy importante de la forma en que las comunidades están involucrados en transmitir intergeneracionalmente sus conocimientos. Están todo el tiempo con una gran preocupación por la gestión del agua y todo eso dentro de la idea del fortalecimiento del tejido social de las comunidades. Nosotros tenemos un artículo, si a alguien le interesa, lo pueden buscar en internet, sobre el sujeto comunitario revolucionario que está construyendo las sociedades postcapitalistas. Y nosotros estamos colaborando con dos organizaciones internacionales extraordinariamente importantes, la Vía Campesina
que tiene 200 millones de miembros alrededor del mundo, y el consorcio ICA, que en Mesoamérica lo llamamos territorios de vida, que tiene pueblos en 83 países. Y lo realmente importante de esto es que estos pueblos ocupan la cuarta parte de toda la superficie terrenal en el planeta Tierra. Entonces, y tenemos aquí varias comunidades que son miembros de este consorcio con el cual nosotros estamos colaborando. Este es el título de mi libro que una de las personas que al principio, o no, una de las compañeras, Alicia, ¿no? Tú me preguntaste de este libro. Es un libro que colecta algunos de mis artículos. Y aquí al lado tenemos la diosa, una de las diosas mayas del algodón. Del maíz, perdón. Pues con eso termino y me abro. Yo no tengo idea, Víctor, cuánto tiempo más tenemos para hablar y si hay ánimo entre los asistentes a escuchar, a preguntar. Tenemos suficiente tiempo, el tiempo que las preguntas y las que no se puedan contestar. Lo que estamos haciendo es los moderadores las recogen en el chat y te las hacen llegar. Adelante, perdón. A sus órdenes. Es correcto, tenemos varias preguntas. Vamos a iniciar la serie de preguntas nuevamente con una que nos hace nuestro compañero Ricardo Olivares, estudiante de la licenciatura en Economía de la UAMX. Me gustaría saber si dentro de las posibilidades de plantear la economía ecológica es posible la autodeterminación de los precios en las comunidades y de ser así, ¿cómo sería posible evadir la fuerza del mercado? En otras palabras, ¿cómo entender a la aflicción dentro de la economía ecológica? ¿Voy uno por uno o escucho varias preguntas? Hice varias preguntas en un solo escrito. Si gustas, las leo nuevamente una por una. Ya. La primera ¿es posible la autodeterminación de los precios en las comunidades? No, perdón, ya entendí la pregunta de Ricardo, pero ¿hay otras preguntas? Sí, tenemos alrededor de 9 preguntas más. Wow. Échamelos y vamos a ver cuáles me acuerdo de ellos. Muy bien, entonces le leo las demás y usted va diciendo cuáles va contestando primero. La siguiente pregunta es de José Manuel, estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La cultura rarámuri está creciendo apartada de las ciudades que lo rodean, porque su intención y finalidad es seguir siendo comunidades autónomas. Ahora bien, ellas viven a raíz de las actividades turísticas. Se ven en las ciudades a niños pidiendo dinero o vendiendo artesanías. Mi preocupación es que si todos los niños están dedicados a vender artesanías y pedir dinero en los pueblos turísticos, existe el riesgo de perder esa cultura, ya que ellos están creciendo con las comodidades y beneficios del pueblo. También hay otra pregunta de la... Perdón, esta pregunta venía de Sinaloa. Esta pregunta que le acabo de hacer viene de Sinaloa, correcto. Ya. Próximo. Próximo, doctor Barquín, buenas tardes. Mi nombre es Cristina Martínez, estudiante de la licenciatura en Economía de la UAM Xochimilco. Mi pregunta es la siguiente. Desde su perspectiva, ¿es posible conciliar los megaproyectos de infraestructura de la Cuarta Transformación como el Tren Maya, las cosmovisiones de los grupos originarios? Muchas gracias. La siguiente pregunta las va a leer mi compañera Anuar para proseguir. Ok, la siguiente pregunta es realizada por Paola Paredes Vázquez de la licenciatura en Antropología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
Ella pregunta, ¿existe alguna forma en que las comunidades puedan mantenerse fuera de las condiciones capitalistas? Y si cree que la solución al impacto ambiental se encuentra en un cambio en el sistema capitalista. La siguiente es una pregunta realizada por Judith Gutiérrez de la Ingeniería Química del Sustentable de la Universidad de Guanajuato. Su pregunta es, ¿cree posible un progreso económico respetando tanto la naturaleza así como los derechos humanos? La siguiente es realizada por Natalie Arias de la Universidad Autónoma de Yucatán. Pregunta, ¿qué repercusiones tendría la imposición de sistemas capitalistas dentro de estas comunidades, además de la contaminación ambiental que ya hablamos? Y ya que cada día se ven más extintas estas comunidades por esta imposición. Tal es el caso de algunas comunidades mayas por la imposición del Tren Maya, por ejemplo. La otra es por Leticia Guzmán de la Universidad Autónoma de Guerrero. Comenta antes de hacer la pregunta de, sabemos que los pueblos originarios defienden mucho los recursos naturales, como el agua. A la fecha, ¿qué avances se han logrado en este tema? Por ejemplo, en las concesiones que se dan a empresas mineras extranjeras que tanto contaminan el. Y finalmente, Joana, estudiante de la Universidad de Guadalajara en licenciatura de Gestión y Economía Ambiental, sexto semestre, comenta que recientemente realizó una investigación de las grandes corporaciones refresqueras en México y cómo sobreexplotan los acuíferos. Pregunta, ¿existe alguna manera sustentable de realizar esta actividad sin deteriorar en gran medida los mantos acuíferos? Y ya son todas las preguntas. Ok, pues yo quiero agradecer estas preguntas. Y eso implica que me da mucho gusto que no solamente estaban enchufados, sino estaban despiertos. Eso ya es ganancia. Mira, una de las cosas que está pasando en estas comunidades es que están muy convencidas de que el mercado nacional y sobre todo el mercado internacional es traicionero. Entonces, muchos de ellos están promoviendo la creación de mercados regionales, de mercados locales, donde hay una serie de distintas formas de trueque y uso de monedas comunitarias para promover el desarrollo local, el intercambio local. Y es por eso, entre los 5 principios que yo mencioné, estaba hablando de, primero, autosuficiencia en la medida posible, pero la producción diversificada en la medida que es posible. Y las comunidades están haciendo un enorme desarrollo de mercados locales, mercados regionales, donde ellos participan con sus productos, pero en forma de precios de comercio justo. Es muy, muy importante. Es una tragedia lo que comentó el compañero de Sinaloa. ¿Por qué? Porque la idea que se mandan los niños, sus hijos, a vender en mercados turísticos o en centros en centros urbanos, sí, es una forma de degradar el valor de los trabajos de los propios indígenas, y es una forma también de degradar el propio trabajo de los niños. Pero yo quiero enfatizar que más y más alrededor de nuestro país, más gente no están recurriendo a esto. Están creando mecanismos de colaboración. Están creando mecanismos para cooperativas que van a vender los productos de artesanía, los productos tradicionales, en condiciones protegidas
protegidas por las propias comunidades que no están malbaratando sus productos. Es muy importante entender que sí, hay mucha gente, desgraciadamente, hay mucha gente que todavía están mal colocados y se ven en la necesidad quizás de malbaratar sus productos. Pero la creación y el fortalecimiento y la extensión de las redes internacionales, las alianzas entre comunidades, es algo muy alentador. Quiero insistir que esto está creciendo de una forma muy importante. Todos sepan que yo mencioné, es una comunidad que en esos días está fortaleciendo más su apoyo a otras comunidades en la Sierra Norte de Puebla. La Universidad Autónoma de la Comunidad en Oaxaca tiene 16 campus donde están creando capacidades para esto. En Michoacán, 29 comunidades están este año negando participar en las elecciones. En Oaxaca hay más de 400 municipios que no participaron en las elecciones municipales en junio, precisamente junio, pues todavía estamos en junio, a principios de este mes, para preferir elegir sus líderes por usos y costumbres. Yo hoy en la mañana hablé con una persona de una comunidad en Baja California sobre los esfuerzos que ellos están haciendo para proteger sus agaves y sus yucas. Estamos involucrados en todo momento, pero no hay que menospreciar. No hay que menospreciar el poder del capital internacional, los pleitos y dos preguntas así en torno a los megaproyectos. Los megaproyectos refieren a un modelo muy traicionero de desarrollo que nunca ha traído realmente beneficios a los grupos indígenas y no ha traído beneficios para proteger el medio ambiente y la biodiversidad en nuestro país. Así es que tenemos el caso de conflictos muy enconados. Creo que la última pregunta era de una persona de Yucatán. Entonces debe saber en carne propia las dificultades que hay con el gobierno teniendo la anuencia de las comunidades para el Tren Maya y en Veracruz, Chiapas y Oaxaca para el tren transísmico. Porque son proyectos que están diseñados para darle ganancias, crearle empleo y crearle beneficio a los grupos de grandes capitales, pero no ofrecen trabajo digno a las comunidades. Y como consecuencia, yo creo que es muy importante que entendamos que cuando yo empecé esta presentación, yo hablé de un conflicto de cosmovisiones, distintas cosmovisiones. Hay una real diferencia entre la visión de una de las personas que hizo la pregunta ahora, creo que Antusa leyó, que es de empresarial,
una de las preguntas que hay que preguntar para una carrera empresarial, ¿el beneficio es para el empresario o el beneficio es para la comunidad? El empresario generalmente está dispuesto a compartir sus beneficios con sus trabajadores, o tenemos con el desarrollo empresarial un tipo de modelo que necesariamente polariza nuestra sociedad. Yo quisiera terminar esta ronda de preguntas con plantearles a ustedes, ¿quiénes son sus compañeros? ¿Quiénes son los participantes que ustedes creen que van a beneficiar cuando ustedes van a trabajar después de terminar sus carreras? ¿Cuál es la naturaleza de la sociedad mexicana en la cual ustedes quieren trabajar, crecer y producir familias? ¿Cuál es su aportación a enfrentar los problemas de la crisis ambiental y la tremenda desigualdad que prevalece en nuestra sociedad? ¿En qué manera sus carreras les están preparando para enfrentar estos retos? ¿O en qué manera ustedes están preparándose para agudizar la crisis? Dejo esta ronda de preguntas. ¿Tenemos tiempo para otra? Sí, tenemos tiempo hasta que usted, doctor, nos diga. Bueno, después de esta ponencia voy a tomar un mezcal. Nos gustaría acompañarle, doctor. Pues yo me gustaría que ustedes vinieran a acompañarme aquí, porque el mezcal aquí es fabuloso. No se compara con la cosa industrial que se produce en Matatlán, Oaxaca. Bueno, a ver. Pero en ese caso, si Hola, gusta proseguir. Antusa, ¿ustedes Ajá. todavía tienen energía para leer? Claro que sí. Si gusta, proseguimos con unas preguntas más que acaban de llegar. Ándale. Dice, buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su ponencia. Mi nombre es Grecia, estudio Ingeniería Bioquímica Industrial en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y mi pregunta es, ¿qué estrategias se deberían seguir como investigadores para trabajar de forma respetuosa y responsable en comunidades campesinas? Muy buena pregunta, Grecia. ¿Qué más hay? Tenemos también de la misma Grecia, dice, otra pregunta que me surgió es, ¿este intercambio de conocimiento entre investigadores y campesinos para la creación de proyectos podría considerarse como trabajo multidisciplinario? Ya. Antes de continuar, Y la última... hay otra pregunta de Diego Cornejo de la Universidad de Guadalajara. Pregunta, una pregunta más en el caso de lo que está pasando actualmente en Canadá, que el gobierno está buscando una reconciliación de las poblaciones urbanizadas y las comunidades autóctonas de las praderas canadienses, y que se reconoce como a los habitantes de las ciudades como invitados en esa tierra, y no como propietarios. Mi duda, ¿va en sentido de qué tan bueno es verse como poblaciones introducidas o invasoras y no como una mezcla y una sola comunidad, ahora que comparte herencia cultural a partir de que se unieron estos grupos humanos? Muy bien. ¿Ya terminaron? Sí, doctor, serían todas las preguntas. Ok. Para Grecia, Grecia debe estar en la UAM Iztapalapa. Y yo te pregunto a ti, Grecia, ¿has estudiado química verde? Y si no lo has estudiado, yo supongo que no lo has estudiado porque en la UAM Iztapalapa no ofrecen química verde. Pero la idea de química verde es que hay que dejar de usar el petróleo
como el agente catalítico o la petroquímica como el agente catalítico para reacciones químicas. Entonces yo te reto a ti, Grecia, y los otros estudiantes de química aquí en el auditorio, de pensar y investigar cómo se puede hacer una química que no está anclada en los recursos petrolíferos. Es muy importante. Entonces, en este caso, eso muestra un problema fundamental epistemológico y paradigmático, porque la química, como lo enseñan en casi todo el mundo en este momento, está basado en agentes catalíticos con base en petróleo. Paula, ¿cuál es la segunda pregunta de Grecia? Su segunda pregunta fue, ¿este intercambio de conocimiento entre investigadores y campesinos para la creación de proyectos podría considerarse como trabajo multidisciplinario? Yo prefiero hablarlo de usaría dos palabras en vez de multidisciplinarios. Primero, yo hablaría de transdisciplinario, donde no solamente colaboramos personas de distintas disciplinas, sino tenemos nosotros, cada uno de nosotros, de informarnos en cambiar nuestras propias disciplinas, ampliar nuestro abanico de conocimientos para meternos en varios tipos de disciplinas. Y la colaboración con las comunidades implica no solamente entonces transdisciplina, sino implica una coinvestigación donde los miembros de la comunidad, nuestros colaboradores, están proponiendo maneras de enfrentar los problemas que conjuntamente queremos solucionar. Entonces, no es solamente transdisciplinario, sino que también necesariamente transcultural. Es muy, muy importante. Y Antusa, para tu interlocutor, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos que enfrentar hoy en día realmente es cómo ampliar nuestra capacidad de transformar nuestros propios marcos de entendimiento y conocer nuevos métodos y nuevos trabajos. Yo no sé si estoy contestando directamente. Antusa, me dice si necesito abundar más. Me parece que está bien. A mí, más bien que el Diego Cornejo nos responda si está bien para él. Diego, ¿quieres decir algo? Eres libre de abrir tu Puedes micrófono. hablar, Diego, con el micrófono abierto. Diego. Dice que está bien con la respuesta, que muchas gracias. Bueno, pues yo les agradezco a ustedes, yo les felicito por ser acreedores de participar en este verano de la investigación científica, al doctor Víctor por haber organizado eso y haberme invitado. Yo quiero, para terminar, quizás volver a insistir en varias de las ¿qué pasó? Lo escuchamos. Bueno, es que yo iba de invitarles a considerar
la posibilidad de evaluar sus propias carreras. Por ejemplo, una de las personas que me preguntó viene de la carrera de gestión de la UDG. Creo que de ciencias económicas en la UDG. Yo les pregunto a ustedes, ¿les están enseñando, les están introduciendo a la problemática de la gestión de recursos naturales en comunidades indígenas? ¿O la gestión tiene que ver solamente con recursos urbano-industriales? Yo les pregunto a ustedes en ingenierías, supongo que hay algunos ingenieros aquí, ¿están trabajando para ver formas en que no dependemos de donde no dependemos del automóvil? ¿Cuántos de ustedes están entusiasmadísimos con el automóvil eléctrico? Pero el gran problema con el automóvil eléctrico es que va a profundizar la crisis ambiental en muchos países, incluyendo México, por el uso del litio y el uso de agua. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿están preparados para repensar sus carreras? ¿Están preparados para reexaminar cómo van a enfrentar los retos del futuro y cuáles van a ser sus aportaciones? Pues muchas gracias, doctor Víctor. Muchas gracias, Paola Antusa. Muchas gracias, Todos doctor los demás David. que han aguantado. Muchas gracias, doctor David. Mi único comentario final sería que en esto último y en toda la conferencia, ¿no? Hay muchas reflexiones que ha propuesto el doctor David. Tomen una y escríbanle su reporte. No importa que no sigan las instrucciones o la guía que se les dio. Tomen una de esas reflexiones y desarróllenla, piénsenla. Y eso yo creo que sería algo muy importante. Y les pido favor, si los que puedan prender sus cámaras y micrófonos, se unen en agradecerle con un aplauso al doctor David Barquín y también a Paola y Antusa por la moderación. Muchas gracias. Aquí está la tapa de mi libro, que lo pueden bajar en la UAM Xochimilco. Exacto, porque preguntaban, había una pregunta que dónde se puede adquirir. Se puede conseguir en el sitio de la UAM Xochimilco en PDF. Excelente. Pues ahí queda una lectura para complementar este verano, una entrada a este tema. Muchísimas gracias a todos.